Mi nombre es Aureliano Rodríguez y lo que estoy a punto de contarles no es una historia que me guste revivir, pero lo hago con la esperanza de advertirles. Si alguna vez tienen la tentación de comprar algo antiguo, algo que parece solo un objeto decorativo o una curiosidad inofensiva, piensen 2 veces. Porque no todos los objetos que coleccionamos son lo que parecen. Esto comenzó hace aproximadamente 3 años, cuando decidí mudarme a una casa antigua que había pertenecido a mi abuela. Era un lugar grande, de techos altos y pasillos largos, algo que siempre me había fascinado. Lo adquirí por un precio razonablemente bajo, no tanto por su belleza, sino porque tenía un aire de misterio. Quizás, para ser honesto, me sentí atraído por su atmósfera solemne y su historia. Al entrar, sentí una mezcla de inquietud y curiosidad. Había algo en ese lugar que me decía que guardaba secretos que no debía desenterrar. Mientras revisaba el ático, lleno de polvo y con el aire impregnado de una nostalgia casi palpable, encontré una caja de madera. Estaba perfectamente cerrada y la madera parecía desgastada, pero bien cuidada. La caja tenía una intrincada decoración tallada en su superficie, de símbolos que no pude identificar, pero que me parecieron extraños. Al abrirla, lo primero que vi fue una muñeca, un objeto que en ese momento no me pareció nada fuera de lo común. Su rostro estaba pálido, casi blanco, con unos ojos azules que, por alguna razón, me parecieron demasiado brillantes para un juguete tan antiguo. Su cabello, aunque un poco enredado, seguía siendo dorado, con una textura que parecía real, como si fuera cabello humano. La muñeca tenía un vestido de época, un pequeño atuendo de seda y encaje que había perdido mucho de su color original. El detalle más desconcertante, sin embargo, era su expresión. Aunque su rostro no mostraba emociones evidentes, algo en sus ojos me pareció inquietante. Estaban fijos, mirando hacia un punto indefinido, como si realmente estuviera observando algo más allá de mí, como si hubiera una conciencia oculta detrás de esos ojos. Cuando la tomé entre mis manos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero lo atribuí a la fría atmósfera del ático. Decidí llevarla al salón y colocarla sobre una estantería. En ese momento, nunca imaginé lo que me esperaba. Lo primero que noté fue un cambio en la atmósfera de la casa. Al principio, fue una sensación leve, casi imperceptible, como si una nube de opresión se hubiera instalado en el aire. Comencé a tener pesadillas. Todas las noches, me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo me observaba en la oscuridad. Los sueños eran siempre los mismos. Veía la muñeca, pero esta vez estaba caminando hacia mí, moviéndose sola con una lentitud que me helaba la sangre. Sus ojos, siempre fijos, se volvían más intensos a medida que se acercaba. Y entonces despertaba, con el corazón acelerado y el miedo colapsando sobre mí. A los pocos días de traerla a casa, los fenómenos extraños comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia. Al principio, eran cosas pequeñas, una luz que se apagaba sola, puertas que se cerraban con un crujido inexplicable, ruidos extraños en las paredes. Pero a medida que pasaba el tiempo, los eventos se volvieron más intensos. En varias ocasiones, me encontraba con la muñeca fuera de su estantería, ubicada en una posición diferente. Pensé que quizá me había dejado llevar por la imaginación o que el viento la había movido, pero pronto me di cuenta de que no era tan simple. Una noche, después de regresar del trabajo, encontré la muñeca en la mesa del comedor, sentada con las piernas cruzadas, como si estuviera esperando a alguien. La miré fijamente, una sensación de incomodidad comenzó a invadirme, y mi mente, aunque intentaba racionalizar la situación, no podía evitar pensar en lo peor. Decidí que debía deshacerme de ella. Esa misma noche, fui al jardín trasero, cavé un pequeño hoyo y enterré la muñeca, dejando atrás la sensación de que había hecho lo correcto. Pero al día siguiente, algo me hizo ir a verificar. Lo que encontré fue una imagen que nunca podré olvidar. La muñeca había vuelto a aparecer en su estante, con su rostro intacto, sus ojos fijos como siempre, pero esta vez algo había cambiado. Había una leve sonrisa en su rostro, una mueca macabra que no estaba allí antes. Mi angustia aumentó a niveles insostenibles. Nadie me creía cuando les contaba lo que estaba sucediendo. Mi hermano Esteban, un hombre de unos 32 años con una constitución fuerte y una actitud algo escéptica, me tomaba por loco. Decía que estaba imaginando cosas, que no había ningún objeto en el mundo capaz de hacer lo que yo describía. Pero las pruebas eran claras, y a medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaban. Una noche, cuando me sentaba frente al televisor, escuché pasos en el pasillo.
Eran pasos suaves, como de alguien que caminaba descalzo. Al principio pensé que era Esteban, pero al mirar hacia el pasillo vacío, me di cuenta de que estaba solo. Apreté los dientes y traté de ignorar el creciente malestar en mi pecho. Sin embargo, a medida que el sonido se acercaba, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No quería mirar, no quería saber de dónde provenían esos pasos, pero algo me impulsó a levantarme y caminar hacia la fuente del sonido. Al llegar a la esquina del pasillo, la vi. No era la muñeca como la conocía. Esta vez, estaba de pie, en el umbral de mi habitación, mirando hacia mí con una intensidad aún más aterradora. Sus ojos azules no eran solo fríos, ahora brillaban con una luz inhumana, como si en su interior hubiera una fuerza oscura que estaba esperando liberarse. El aire a su alrededor se volvió denso, el frío se intensificó, y en un instante, sentí una presión como si todo mi ser fuera aplastado por una fuerza invisible. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero no pude. Algo en mi interior me decía que si decía algo, si hacía ruido, algo terrible ocurriría. En un esfuerzo desesperado, traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando, de la nada, escuché una voz, suave y susurrante, proveniente de la muñeca. «Vas a morir, Aureliano». La voz era femenina, pero rasposa, como si viniera de la profundidad de una tumba. Finalmente, pude moverme, y al dar un paso atrás, la muñeca cayó al suelo. En ese instante, sentí una fuerza invisible empujándome hacia atrás, como si alguien me estuviera arrastrando. Caí al suelo, pero no dejé de escuchar esa voz, más fuerte, más clara: el alma de quien posea la muñeca nunca tendrá paz. La figura de la muñeca se desvaneció en el aire, pero no sin antes dejarme con una sensación de terror indescriptible. Finalmente, pude levantarme y correr hacia la puerta. Abrí la ventana y la lancé fuera, sin saber si alguna vez lograría liberarme del mal que había desatado. A día de hoy, la muñeca sigue desaparecida. Pero la maldición que dejó atrás, las pesadillas que me acechan todas las noches, son más reales que nunca. Y aunque intenté alejarme, la sensación de que algo sigue observándome no me deja en paz. Si alguna vez encuentran una muñeca antigua, con ojos demasiado brillantes para ser de porcelana, no la toquen. No la lleven a su hogar, porque, a veces, los objetos más inofensivos son los que contienen las sombras más oscuras. Y lo peor de todo, es que, aún hoy, en cada rincón de la casa, en el más mínimo movimiento del aire, siento que ella me está buscando. Y sé que la próxima vez, no me escaparé.